y esta se realizó de los años 2017 al año 2020. Vamos a comenzar diciendo de que, de acuerdo a la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano, Crecer Juntos, y a la Ley Nacer con Cariño para un parto respetado y cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido, el Ministerio de Salud tiene como misión garantizar a los habitantes del país la atención en salud de forma oportuna, integral, con equidad, calidad y calidez. Para ello, se ha implementado una serie de estrategias para la atención en salud de todos los niños y niñas salvadoreños, que va desde las 22 semanas completas de gestación hasta los 10 años de edad. El marco legal del tema del síndrome de Down no solo abarca eso, sino que también nos podemos remontar a lo que dice la Ley de Protección Integral a la Niñez y a la Adolescencia, la Ley Lepina, que garantiza el acceso a los servicios de salud para la niñez y adolescencia, ¿verdad? Con el propósito de intervenir oportunamente y mejorar su desarrollo en las etapas tempranas de la vida. Esto también, en este marco legal, ¿verdad? Podemos adicionar también lo que dice el artículo 2 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en El Salvador, la cual dice que las personas con discapacidad tienen derecho a ser atendidos por personal idóneo en su rehabilitación integral. Vamos a comenzar diciendo que el síndrome de Down es la alteración genética humana que causa más frecuentemente discapacidad intelectual. La incidencia a nivel mundial oscila de 1 de cada 1000 a 1 de cada 1100 recién nacidos. Vamos a ver cómo cotejamos ese dato con lo presentado en esta oportunidad. Esto es según cifras de la OMS. En el año 2017 en El Salvador fueron reportados 100 niños afectados con este síndrome. Esto según datos del CIMOU. Es decir, que 1 de cada 1000 nacidos vivos presentó síndrome de Down. Para hacer una línea de tiempo, pues ya el doctor Morales nos hablaba, ¿verdad? De la conformación del Comité de Vigilancia de Anomalías Congénitas en el 2016, ¿verdad? Para que en el 2017 se incorporara al sistema de morbimortalidad en línea, CIMOU, ¿verdad? El sistema de vigilancia de anomalías congénitas, y en el 2019 caímos a cuenta que se publican los lineamientos de atención de recién nacidos con síndrome de Down, con el propósito de que los profesionales de salud brindáramos o mejoráramos la atención que le estábamos brindando a todos estos niños con esa patología. A su vez, en este mismo año se actualizó la hoja de reporte de anomalías congénitas. El objetivo del presente esfuerzo fue crear una línea de base de las niñas y niños diagnosticados con síndrome de Down que nacieron en el periodo del 2017 al 2020, la cual contenga un perfil epidemiológico caracterizado por anomalías congénitas, características demográficas del núcleo familiar, maternidades que más registran nacimientos con esta patología, así como los establecimientos de salud donde nacen estos pacientes. La metodología que utilizamos fue la revisión en línea del Sistema Nacional de Salud de Morbimortalidad CIMOU. También hicimos revisión bibliográfica de documentos técnicos jurídicos del MinSal, lineamientos técnicos para la atención integral a niños y niñas de 10 años con síndrome de Down, que fueron publicados en 2019. El primer reporte, se revisó el primer reporte del Sistema de Vigilancia de Malformaciones Congénitas que se produjo en 2012-2014. Y el estudio sobre el sistema de registro de anomalías congénitas en las 40 maternidades del Salvador que realizó la UNICEF en el año 2021, de los años 2014 al 2019. Ocupamos un método de estudio cuantitativo, ¿verdad? El estudio fue descriptivo transversal y el universo de nuestro estudio fue los datos notificados por los establecimientos del Ministerio de Salud, que son conformados por las 28 maternidades del país, y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, las cuales son 12 maternidades. El periodo de recolección de datos fue del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Se ocuparon técnicas de investigación como revisión documental y tabulación de la información electrónica disponible en el CIMOU del MinSal. El procesamiento de la información fue mediante tabulación por el programa EPI7 y Microsoft Excel 2016. Bien, para dar paso a los resultados, ¿verdad? La información se presentó describiendo las variables disponibles en la base de datos del registro de anomalías congénitas en el sistema CIMOU, como lo vemos en la imagen de la ventana capturada del sistema. En esta tabla 1, ustedes tienen el registro de casos de niñas y niñas con anomalías congénitas y síndrome de Down. Para este caso es importante mencionar, ¿verdad?, que una forma para abordar
estadísticamente los casos de niñas y niños con síndrome de Down. Para el caso, evaluando si podíamos hacerlo en base a una proporción o a una tasa estadística, como no había un esfuerzo previo para describir estadísticamente a estos pacientes, se ocupó una tasa de incidencia tanto de anomalías congénitas como de niñas y niños con síndrome de Down, teniendo en cuenta tanto los nacidos vivos como los mortinatos con síndrome de Down y el total de nacidos vivos y nacidos muertos. Lo que tienen en la tabla plasmado es una distribución por año de los casos, ¿verdad? Que les comentaba. Para el caso del 2017 tuvimos 1.437 nacidos vivos, 61 mortinatos, obteniendo una tasa de incidencia de anomalías congénitas por 1.000 nacidos vivos de 16, una tasa algo alta. Casos de niñas y niños con síndrome de Down en ese año fueron 100, para dar una tasa de incidencia de casos de niños y niñas con síndrome de Down por cada 1.000 nacidos vivos de 1.1. Como logran identificar en la tabla del año 2017 al 2020, hay una variación de la tasa de incidencia de casos de niños y niñas con síndrome de Down de 1.1 hasta 1.5, con obviamente una proyección en ascenso del total de esta tasa, obteniendo una tasa en promedio del 2017 al 2020 de 1.3 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Y si nos remontamos a lo que nos presentaba la literatura mundial, según la OMS, las tasas de incidencia de casos de síndrome de Down a nivel mundial andaban de 1 por cada 1.000 nacidos vivos a 1 por cada 1.100 nacidos vivos. En esta otra, pues, es prácticamente casi que una fotocopia de lo que presentó el doctor Morales en el caso de las anomalías congénitas, esto para el caso de los niños y niñas con síndrome de Down, que se reportaron de los años 2017 al 2020, donde vemos que el hospital que más reportó casos de niños y niñas con síndrome de Down del Sistema Nacional Integrado de Salud fue el Hospital Materno Infantil 1 de Mayo. En segundo lugar, el Hospital Nacional de la Mujer. En tercer lugar, el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. En cuarto lugar, el Hospital Nacional San Rafael. Y en quinto lugar, el Hospital Nacional Jorge Mazzini de Sonsonate. En cuanto a la distribución de los casos reportados de acuerdo al departamento de procedencia de las madres, vemos que, como lo esperado, ¿verdad? En zonas con mayor densidad poblacional, como la zona metropolitana, se obtuvo que hubo un 27.5% de casos reportados de niños y niñas con síndrome de Down, ¿verdad? Que era lo esperado. Llama la atención que en segundo lugar, ¿verdad? Se encuentra el departamento de La Paz con un 14.4%, y en tercer lugar se encuentra el departamento de Sonsonate con un 8.3%, ¿verdad? También llama la atención San Miguel, que lo vemos con un porcentaje bajo de casos de niños y niñas con síndrome de Down con un 3%. En cuanto a la zona de procedencia de las madres de los neonatos reportados con síndrome de Down, voy a retomar las palabras del doctor Morales también cuando decía de que no representa ningún factor protector el vivir en la ciudad que en el campo, ¿verdad? Porque como vemos reflejado en la tabla, para el caso de niños y niñas con síndrome de Down se obtuvo que un 56.5% de madres provenía del área urbana y un 43.5% de madres provenía del área rural. En cuanto a la distribución por mes de casos de niñas y niños reportados con síndrome de Down y los nacidos vivos para cada año, ¿verdad? Esta tabla tuvo la intención de verificar si existía alguna relación con el número total de nacimientos por año con respecto al número de casos reportados mensualmente para cada año en cuestión, observando que para el año 2017, 2018 y 2019 sí hubo concordancia en los meses en donde se reportaron mayor cantidad de nacimientos y mayor cantidad de casos reportados de niños y niñas con síndrome de Down. Para el caso de 2017, en el mes de septiembre se reportaron 14 casos de niños y niñas con síndrome de Down, para un total de 6.475 nacimientos, de nacidos vivos, perdón. Para el caso de 2018 se reportaron 14 casos para el mes de octubre, con 6.562 casos de nacidos vivos para el 2018, que también coincidió. Para el caso de 2019 algo parecido ocurrió, solo que no fue en el mismo mes, sino que fueron meses consecutivos. En el mes de septiembre se reportaron en 2017 17 casos de niños y niñas con síndrome de Down, y en el mismo año, ¿verdad? Fue en el mes de octubre que se reportaron la mayor cantidad de nacidos vivos con 5.953 en el mes de octubre.
Para el año 2020 sí hubo cierta disparidad, ¿verdad? Ya que en el mes de diciembre se reportaron la mayor cantidad de casos de niñas y niños con síndrome de Down, que fueron 13 en total, mientras que la mayor cantidad de nacidos vivos fue para el mes de septiembre, con 6.253. En la diapositiva, en esta otra gráfica, pues lo que se observa es la distribución por peso al nacer de casos de niños y niñas con síndrome de Down, ¿verdad? En la que observamos que la mayor cantidad de pacientes para los años en cuestión, pues obviamente que se encuentran, se encuentran en el rubro de 2.500 a 3.999. Llama la atención también la casi inexistente cantidad de pacientes o de casos reportados de pacientes con pesos inferiores a 1.000 gramos, en donde solo se observó un paciente nada más, y también con peso mayor a 4.000 gramos, que solo fueron dos, ¿verdad? En cuanto a la edad gestacional de casos de niñas y niñas con Yo quiero síndrome, aprender. en cuanto al Entonces, doctor, no se le escucha. hola. Sí, ahorita sí le escuchamos, solo que ya se dejó de presentar, doctor. Ok, ahora ya les sale la presentación. Todavía no. Gracias. Ahora Quizás, sí. sí, quizás aprovechando, doctor, que lo interrumpí, pedirles mantener sus micrófonos apagados. Si ustedes están conectados desde un teléfono y contestan una llamada telefónica, se escucha dentro del foro. Así que les pedimos que en lo que dure el foro, pues se abstengan de contestar llamadas telefónicas. Gracias. Bueno, como les mencionaba, creo que me había quedado con esta diapositiva que les mostraba la distribución por edad gestacional de casos de niñas y niños con síndrome de Down. En esta, lo que observábamos, les mencionaba que solo un 1.9% de pacientes se observó, presentaron edades gestacionales menores a 27 semanas, es decir, solo un 1.9% de pacientes fueron inmaduros extremos. Por esa cantidad que se podía asociar para tener mayor significancia estadística, se hizo la diferenciación del menor de 36 semanas y del de 37 o más semanas, obteniendo que casi 3 de cada 4 niños presentaron edad gestacional de término. En cuanto a la distribución por edades de madres de niñas y niños con síndrome de Down, ¿verdad? Lo que observamos que en números totales fríos, ¿verdad? En el rubro, en el intervalo de madres con edades entre 30 y 39 años, obtuvimos que fueron 218. Para el caso de las madres de 40 o más años fueron 115, que fueron los rubros que presentaron mayor frecuencia de casos de madres de niños con síndrome de Down, ¿verdad? En cuanto a la edad de padres de niños y niñas, acá más que evidenciar que existe prevalencia de un grupo de edad, lo que llama la atención son esos 45 casos en donde no se consignó la edad paterna, que son 170 casos al final de los 4 años en estudio, ¿verdad? Un dato importante. Y en cuanto a los demás rubros de las edades de padres, vemos de que la mayor frecuencia se alcanzó entre las edades de 30 a 39 años, que fueron 98 casos para los 4 años, y para los mayores de 40 años, que fueron 86.
En cuanto al momento de diagnóstico del síndrome de Down, otra tabla que parece calcada de los datos que presentó el doctor Morales, ¿verdad? En cuanto al tema de las anomalías congénitas en general, para el caso del síndrome de Down, también obtenemos, ¿verdad?, que resalta el hecho que la mayoría, en un 32.3%, se realizó una vez nacido el niño, ¿verdad?, durante el primer día de vida. Y también resulta, la mayor cantidad se realizó en la etapa postnatal 1, del primer día al 7 día, al séptimo día, que fue con un 51%. En segundo lugar, en el primer día de nacimiento con un 32.3%. Esto, pues, obviamente nos plantea áreas de oportunidad debido a que en la etapa prenatal solo se realizó el 5.3% de casos diagnosticados prenatalmente, ¿verdad? Entonces eso es una oportunidad de mejora. En cuanto al nivel de escolaridad de madres de niñas y niños con síndrome de Down, observamos que 48 pacientes o un 10.5% no presentaban ningún nivel de estudio, mientras que el nivel de estudio que más presentaban las madres de los niños y niñas con síndrome de Down fue el nivel de estudios de secundaria, con un 41.1%. En cuanto a las patologías encontradas en madres de pacientes con síndrome de Down, tenemos lo que resalta ahí en esa gráfica es que para la mayoría de casos no se consigna ninguna clase de patología, ¿verdad?, en las madres en los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Que interpretando esa cifra, ¿verdad?, pues podríamos interpretar que son madres en teoría sanas, sin ningún factor de riesgo. Para el caso de diagnósticos consignados por médicos tratantes en los diferentes hospitales del SNIS al alta de estos niños, ¿verdad?, obtuvimos, ¿verdad?, que un 16.2% del total de casos fue por trisomía 21 por falta de disyunción meiótica. Acá voy a hacer la aclaración que los primeros 3 diagnósticos, ¿verdad?, en su mayoría se realizan de acuerdo al estudio de cariotipo, que es el que se ocupa a nivel de la red nacional para realizar el diagnóstico específico de los niños con síndrome de Down. Por lo tanto, lo esperado en estas cifras presentadas de niños nacidos al alta, ¿verdad?, de estos pacientes, lo esperado sería que la mayoría se encuentren en el rubro reflejado como síndrome de Down no especificado con un código de Q de 90.9, ¿verdad? Que es lo que se vio reflejado prácticamente, ¿verdad?, en lo que nosotros investigamos, en donde obtuvimos un 82.5% de pacientes consignados con dicho diagnóstico. En cuanto a las anomalías congénitas asociadas al síndrome de Down, en diagnóstico de egreso del CIMOU, ¿verdad?, tenemos que, según la gráfica, en su mayoría las malformaciones o las anomalías que más se reportan junto con el diagnóstico de las Q90 que corresponden al síndrome de Down fueron las malformaciones cardíacas. Decidimos clasificar como otras anomalías a todas las otras malformaciones que se asocian o que se reportan con el diagnóstico de síndrome de Down, puesto que no representaban aisladamente un dato estadístico significativo, ¿verdad? Por lo cual se abordaron como otro tipo de anomalías. Pero lo que sí cabe la pena señalar, ¿verdad?, es que las malformaciones que más se acompañan o que más reporta el médico tratante son las malformaciones cardíacas, ¿verdad? Con respecto a las conclusiones que nos deja esta línea de base, ¿verdad? Número 1 es que la tasa de incidencia de niños y niñas con síndrome de Down, así como la tasa de incidencia de niños y niñas con malformaciones congénitas de nuestro país, es equiparable a las tasas que presentan otros países del continente. La tasa de incidencia del síndrome de Down en niños y niñas en el periodo de estudio contribuyó en un 6.9% a la tasa de incidencia del total de anomalías congénitas, que, como nos planteaba el doctor Morales, del total de anomalías congénitas se encontraban el caso de los pacientes con síndrome de Down en tercer lugar del total de anomalías. En este caso encontramos casi un 7% de contribución de los casos de síndrome de Down a la tasa de incidencia global de anomalías congénitas. Los establecimientos que más reportan niñas y niños con síndrome de Down son
el Hospital Materno Infantil 1 de Mayo y el Hospital Nacional de la Mujer. Estos, porque ya sabemos, son considerados las dos grandes maternidades del SNIS por la cantidad de partos que atienden año con año. También observamos, existe concordancia en los meses en que los establecimientos reportaron más nacimientos con los meses en que los establecimientos reportaron más casos de niñas y niños con síndrome de Down, como lo observamos para los años 2017, 2018 y 2019, y 2020 que sí hubo cierta disparidad, pero así fue la tendencia. A 4 de cada 5 niños se les realizó un diagnóstico clínico de síndrome de Down no especificado, Q90.9 según código 6 y 10. Las anomalías congénitas que se reportan en el CIMOU con más frecuencia en niños y niñas con síndrome de Down son las cardíacas. Y también puntualizamos en que existe un subregistro, como lo reflejamos en las tablas, en datos consignados en el CIMOU de variables importantes para el estudio del síndrome de Down en niños y niñas como edad de los padres, patologías maternas, anomalías congénitas presentes. En cuanto a las recomendaciones que brinda este equipo técnico, mencionamos fortalecer el trabajo realizado por los comités de vigilancia de anomalías congénitas, que además de identificar precozmente las anomalías, se emprendan acciones para mejorar el seguimiento de estos pacientes, para lograr el máximo nivel de neurodesarrollo para cada caso y su inserción adecuada a la sociedad. Que los establecimientos de salud, al dar al alta a pacientes con síndrome de Down, consignen un diagnóstico clínico apropiado según código 6 y 10 y recomendamos, según los recursos lo permitan, el apoyo del diagnóstico a través de la técnica de cariotipo. También recomendamos crear mecanismos para generar un mayor registro de las variables en estudio de anomalías congénitas en el CIMOU para así enriquecer el conocimiento de estas y disminuir el subregistro que encontramos. Que los resultados de la presente línea de base sirvan de referencia para emprender medidas de impacto en el seguimiento de estos pacientes, logrando esto mejorar su calidad de vida. La vigilancia del síndrome de Down necesita diseñar una serie de indicadores, proceso, resultado e impacto que permite el seguimiento y evaluación de la vigilancia de la anomalía congénita a nivel nacional, regional y de los establecimientos de atención del SNIS en el marco de la política de la primera infancia Crecer Juntos y de la ley Nacer con Cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. Les dejo pues la hoja de vigilancia de reporte de anomalías congénitas que dicho sea de paso se encuentra en proceso de incorporar al SIS, ¿verdad? Que es el sistema informático en línea, ¿verdad? Para lograr, esto va a lograr un poco la incorporación de los datos que nos hacían falta, ¿verdad? Y finalizo diciendo que si cambiamos el inicio de la historia, cambiamos la historia completa. Esto lo dijo Rafi Kubukian en una película del inicio de la vida. Es obvio que si incidimos en el inicio de la historia de los pacientes con síndrome de Down, vamos a lograr una mejor adaptación de estos niños al hacer un abordaje integral de estos, no solamente detectándolos, sino haciendo un adecuado seguimiento para cada caso para lograr su adecuada inserción a la sociedad, ¿verdad? Muchas gracias y me quedo pendiente.